3 contactos vía Zoom con el integrante de Un Solo Uruguay, Guillermo Franchi, donde planteaba... En realidad traté de que fuera lo más concreto posible, traté de que pudiera concretizar o concretar alguna plataforma de reclamos básica. Bueno, algunos fueron muy claros, en otros yo no sé si fui yo o quedó como la sensación de ser demasiado abarcativo, que no se termina de entender para dónde se quiere ir. En algunos, insisto, específicos y concretos. Ahora, ya cuando se sale de lo agropecuario para plantear un interés mucho más colectivo desde lo empresarial, no sé si queda tan claro. ¿Qué opinan por aquí? A ver, Fernando. Este es el quinto encuentro de Un Solo Uruguay, ¿no? Desde el 23 de enero del 2018. Y es el segundo virtual, porque prácticamente este era presencial, pero básicamente fue virtual, había muy poca gente. Y presentaron un libro, que el libro se llama Basta, de una escritora Maisonave, que Basta es la crónica del 2018, del primer 23 de enero. Se limita a eso, no continúa con el resto del proceso. Pero en este encuentro de 2022, del domingo pasado, en Durazno, Un Solo Uruguay leyó una proclama de 3 carillas y media aproximadamente, una proclama corta, breve, sintética. Se dice mucho más en esta entrevista o en las declaraciones de Noguea a Telemundo que en la proclama en sí misma. Es más áspera la participación de ellos que lo que dice el texto de la proclama. El texto de la proclama, según yo lo interpreté, obviamente recoge cosas de los 4 o 23 de enero anteriores, en el sentido de la reducción, de la necesidad de que se reduzca el peso del Estado, fundamentalmente en ese lado, y algunos otros temas que no están atendidos, pero básicamente en el peso del Estado. Y después, para mí hay un giro en lo que son el del año pasado y el otro, que eran más duros contra UPM. En este caso no se tiran contra UPM, no hay una posición tan crítica contra UPM, pero dicen queremos las mismas condiciones de crédito que UPM. Y ahí involucra ese 97% de las empresas y dice la COMAP, que es la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, le otorga créditos a los que tributan por IRAE, crédito, exoneraciones, porque lo que exonera es el impuesto a la renta. Los que tributan por IMEVA, que son empresas más chicas, no exoneran la renta, entonces no entran dentro de la promoción de Ley de Inversiones. Pero esas empresas, que él dice que son el 60% contra el 40% en el agro de las que tributan IRAE, reciben por otros lados otra enorme cantidad de subsidios. Reciben créditos para pymes del Banco República, reciben del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tiene programas específicos de apoyo a pequeños productores, está el Fondo de la Granja, está el Fondo Lechero. Hay una enorme cantidad de herramientas para los productores más chicos. Algunas son más usadas, otras no usadas, pero tienen tasas subsidiadas, tienen beneficios en la compra de insumos, tienen una cantidad de cosas. O sea que ahí se parte de una premisa que no es, para mi criterio, no es del todo cierta, que no reciben nada, el 97% no recibe nada y se concentra todo en el 3%, me parece que no se ajusta a la realidad. A mí lo que más me gustó... Bueno, perdón, pero eso no es una opinión personal, eso es un hecho. No, es un hecho. No, estoy diciendo un hecho. No, un hecho. Esos son números que se aplica acá y que se aplica allá. Habría que ver en los créditos para pymes y en los créditos que no sea suficiente para los pequeños. No, habrá que ver cuántos son, cuántos créditos hay, cuánta plata se destina a esos y cuánta plata se destina a los otros grandes. Habría que ver eso. En montos no lo sé, pero no es cierto que se le deja a los chicos de la mano de Dios, porque no es cierto. Porque ahora y antes también, no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de gobiernos anteriores, de todos los gobiernos. Esto no estamos haciendo una cuestión política. Lo que sí tienen razón es en la baja del gasto del Estado hasta cierto punto, porque el Estado de este gobierno se jacta de haber ahorrado en el primer año 600 millones de dólares y en el segundo creo que 800 millones de dólares, una cosa así. O sea que hay una reducción del gasto del Estado, que eso no lo están valorando en la proclama, no lo están señalando. De todas maneras, yo entiendo el fondo, a mí me parece muy relevante el fondo de la propuesta, porque hace mucho hincapié en el agua, que lo acaba de decir, en el riego. Hace unos pocos días atrás hablamos del cambio climático acá y hablamos de la ley de riego como una herramienta de combate hacia el futuro, hacia el cambio climático. Es probable que pueda hacer eso, pero también
se sabe, y desde los tiempos del gobierno anterior, incluso del gobierno de Mujica, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, decía, hacer riego en Uruguay es como ponerle un segundo piso a la producción. O sea, más allá de que minimiza riesgos, además potencia la producción. Y ahí me parece que es donde un Suelo Uruguay pone bien la llaga, porque eso es un subsidio directo a una producción en particular o a un sector en particular, que es el del riego, pidiendo la exoneración de impuestos a la importación de equipo de riego. Eso me parece que es de una política, me parece lo más inteligente de la proclama desde mi punto de vista. Bien, por aquí, ¿vale? No, a ver, a mí no me sorprende la forma en la que hace los planteos Un Solo Uruguay. Yo creo que hoy se quieren parar como que representan a un colectivo que no representan. En realidad, no queda claro hoy a quién representa. Un Solo Uruguay no representa a todos los empresarios, pequeños y medianos empresarios del país. Es clarísimo que no lo representa. No representa al almacenero, no representa al panadero, no representa lo que ellos quieren representar. Está claro que representan algunos empresarios rurales. La mayoría de los pequeños y medianos no están representados en Un Solo Uruguay. Esa es la realidad. Pero ¿por qué, pero ¿por qué decís eso vos? Porque lo sé, no es porque lo digo, porque me parece, porque lo sé, porque de hecho no comparten muchas cosas o el funcionamiento que ha llevado adelante Un Solo Uruguay. En un principio arrancó con una energía que hoy Un Solo Uruguay ya no tiene y ya no representa. Cuando haces una afirmación de a quién representa y a quién no, ¿en qué te basás y quiénes son los que no se sienten representados? Te puedo decir que, por ejemplo, el movimiento sindical representa muchísimo más a las pequeñas y medianas empresas de lo que lo representa Un Solo Uruguay. No, pero no estamos hablando. Vos dijiste no representa. No representa. Hoy este hombre habló de la Cámara de Construcción, no representa Un Solo Uruguay, no están presentes en sus movilizaciones y las proclamas que ellos llevan adelante no contienen los reclamos puntuales ni de esas cámaras ni de los pequeños y medianos empresarios que este hombre hoy nombró. No tiene tu afirmación no tiene el más mínimo sustento, pero tenés derecho. Es clarísimo, seguramente el panadero y el almacenero piden la ley de riego. Yo qué sé, ¿qué tiene que ver? No representa lo que este hombre se centralizó hoy, claramente no representa no piden solo la ley de riego. De todos los pequeños y medianos empresas, de todas las pequeñas y medianas empresas como él lo plantea. Por el otro lado, a ver, es una proclama egoísta que piensa solamente en sus necesidades, donde no hay un análisis. Está clarísimo que hay cambios sumamente profundos en este gobierno. Este es el gobierno que ellos votaron. Está clarísima hasta la forma en la que hacen los reclamos. Mientras en otros momentos cortaban rutas, venían a Montevideo con la superpiedra, aquella que vinieron y que no sabíamos dónde íbamos a meter la piedra, y tenían un énfasis mucho más fuerte en los reclamos y en lo que estaban pidiendo, hoy hacen un encuentrito donde hasta parte del gobierno participa, porque de hecho forman parte de Un Solo Uruguay, porque hay muchos miembros de este gobierno que son grandes empresarios y tienen gran caudal de campo en nuestro país y son productores y demás, y que evidentemente se ven contenidos en ese reclamo que está haciendo Un Solo Uruguay y van por eso. Para mí no van como parte de la búsqueda de soluciones, van como se benefician ellos mismos en los cambios que está pidiendo Un Solo Uruguay. Entonces, es evidente que ellos formaban parte cuando había otro gobierno, hoy siguen formando parte y todo lo que puedan rescatar les va a venir bien individualmente y no como política de Estado. Permitime que ponga a debatir esta visión tuya, ¿no? Participado. Porque es bastante, no digo que grave, pero duro plantear que el interés que pueda tener algún gobernante de turno en este momento es por egoísmo o por interés propio. Sí, la realidad es que forman parte de este planteo, que tienen o ganado o son productores rurales. Muchísimos de ellos grandes productores rurales. ¿Qué pensás, Pepe, de esto último? Primero, que cualquier colectivo de la sociedad tiene derecho a realizar reclamos en el marco de la pandemia, que no es una excusa. Ahí ya encuentro un primer punto discordante con el discurso que manejó nuestro entrevistado. La pandemia no es una excusa, eso está claro. En segundo lugar, me parece que Un Solo Uruguay está buscando ampliar su base de sustentación para transformarse o dejar de ser un movimiento político, porque emite declaraciones políticas, y está bien, en un movimiento partidario. Y de hecho ha logrado colocar a su representante en el BPS, como representante de los empresarios en el Banco de Previsión Social. Es un primer camino y esto no lo invalida, simplemente estoy tratando de analizar. En tercer lugar, me parece que en la economía pre-pandemia, en pandemia y post-pandemia hay tres elementos claves
para el empuje de la economía. La inversión extranjera, en el primer lugar, la obra pública con su consecuente creación de mano de obra y, en tercer lugar, las exportaciones. Esto no significa el desconocimiento de que la mayoría de las unidades económicamente activas de este país sean micros, pequeñas y medianas empresas, pero el derrame de la distribución o por lo menos el derrame de riqueza o de ingresos, si preferís, es muy diferente e inclusive dentro de los propios sectores empresariales tiene diferencias. Tampoco estoy de acuerdo con lo que él mencionaba. Por ejemplo, el sector de la construcción logró un magnífico acuerdo, un protocolo en el comienzo de la pandemia que logró que inmediatamente se pudiese retomar y fue el primer grupo grande que retomó las actividades y tuvo un crecimiento aún en plena pandemia que llevó a que el año pasado se pensaba llegar a fin de año a 50.000 puestos de trabajo y la Cámara de la Construcción anunció en noviembre que ya se habían llegado. Por lo tanto, ahí hay una gran diferencia entre lo que es un movimiento que tiene, empresarial que tiene otra característica. Y por último, y no lo dejo por último porque sea lo menos importante, al contrario, me parece que lo más relevante, es que hay una cuestión de prioridades. Y vos tenés, digo para el gobernante, ¿no?, dos extremos. Los que en algún momento se denominó malla oro, si querés, sí, sí, denominación en la que podés estar o no de acuerdo, pero son los que generan empleo, y ahí vuelvo a poner inversión extranjera, creación de mano de obra a través de la obra pública, exportaciones, y por el otro lado tenés a los asalariados, cuyo único ingreso es su salario. Si este señor va al seguro de paro parcial o al seguro total, si va al parcial va a estar cobrando el 50% de su salario y el 50% de su aguinaldo y el 50% de su salario vacacional. Va a estar cobrando la mitad en el momento en que más necesita cobrar. Y el que está en seguro de desempleo, cápitas que nosotros todos los meses aportamos, porque ahí hay como una confusión de que es el Banco de Previsión Social, una cosa genérica que paga. No, lo estamos pagando nosotros, todos los trabajadores, y no estamos cobrando el 100% de nuestro salario. Arrancamos de un porcentaje que va bajando a medida que vos vas estando en el seguro de desempleo. Por lo tanto, a esa gente, que es la que menos espalda tiene, es la que hay que ayudar. Y yo creo que se la ha ayudado y deberá seguir ayudándola porque no sé cuánto más va a durar esta pandemia. Si me guío por el profesor Medina, destacado científico uruguayo, él ha dicho todas las pandemias a nivel mundial duran entre 2 y 3 años. Bueno, dentro de 2 meses vamos a estar ingresando en el tercer año de la pandemia aquí en nuestro país. No, pero lo que estás planteando en definitiva es que no coincidís con esa suerte de fotografía que hace Franchi de los pilares de la economía. No, desde el punto de vista económico, para mí esa trilogía, esa escalera, es inamovible y es la que lleva adelante una economía, acá y en cualquier parte del mundo. Bien, ¿por acá? Todos los reclamos son válidos, serán aquellos del 2018 como son estos. El problema, yo le entendí poco igual, en realidad, con los reclamos, quiero ser sincero, ¿no? Porque se habló mucho, se abarcó mucho, pero se especificó poco. En primer lugar, creo que el problema que tenemos con Un Solo Uruguay, que existía de antes, no existe de ahora, es ver el nivel de representatividad que tiene y a qué colectivo representa. Eso es lo primero, porque para vos hacer un reclamo, como se criticó en aquel momento, en el 2018, a quién representaban, cuánto era la representatividad, cuántos productores y demás, en fin, creo que en aquel momento no se supo con exactitud y en este momento tampoco. Entonces, cuando yo hago un reclamo de una visión económica macro, que es lo que vimos ahora, ¿no? Porque las primeras reuniones de Un Solo Uruguay apuntaban sobre todo al agro, básicamente. Por supuesto que estaba integrado por otros colectivos, pero básicamente era el tema del agro. Pero cuando empezamos a hablar de la economía, de la panadería, del gimnasio, del riego y demás, creo que se mete todo dentro de una misma bolsa y en realidad tampoco pude escuchar alguna medida concreta, salvo bajar impuestos, carga tributaria, pero eso todos los colectivos lo piden. Pero una medida concreta todavía no la pudimos escuchar. Bueno, está bien, pero la única, pero después cuando vos hablas a nivel... Ahí tenés una. Pero tampoco lo explicó bien cómo lo podíamos hacer. Aprovechar más los recursos hídricos, sí, está bien, pero no es una crítica, es lo que entendí yo. Además, de pronto quizás se puede pedir una reunión con la OPP o de pronto el Ministerio de Economía, en fin, hacer un poco más serio el reclamo, ¿verdad? Darle un poco más de formalidad y decir, bueno, nosotros necesitamos esto y representamos a determinado colectivo. Ahí de repente capaz que el gobierno le puede dar un poco más de bolilla al asunto. Pero cuando se reclama en forma general, mucho, y no se especifica demasiado, creo que lo que tiende es a embarrar un poco la cancha. No estoy de acuerdo con la visión económica que tiene. Creo que el Estado tiene otra visión económica de la situación, lo viene llevando de esa manera. Podrán ser pocos, podrán ser muchos. Lo que no hay que olvidar
y eso a mí la verdad me excede un poco, Fernando capaz que nos puede explicar un poco más, que sabe del tema del campo, que en el año pasado a este año se aumentó un 43% la exportación de los productos agropecuarios. En plata. En plata, ¿verdad? En plata. Más o menos unos 30 millones de dólares, 31 millones de dólares por día se vendió al exterior de productos agropecuarios. La materia prima ha levantado mucho su valor en el exterior, producto de que la baja del dólar, recuperación de China y demás, y se pasó la barrera de los 11.000 millones de dólares, que era una barrera que era infranqueable. O sea que el sector agropecuario ha recibido, lógicamente, un beneficio del contexto internacional. No sé cuánto podrá derramar eso o no en la economía, pero entiendo que debe derramar bastante. Entonces, el sector agropecuario en particular no está tan mal como parecería estar, o por lo menos así los números lo indican. Habrá que ver después si eso influye o no en las pequeñas empresas y demás, que eso ya a mí me excede. Bien, estoy leyendo un mensaje por aquí. Victoria recién dijo, alineados con Cabildo Abierto, indigna el desconocimiento, me saca de las casillas los pseudo periodistas que tocan de oído, se ha hablado hasta el cansancio explicando que no somos un movimiento agropecuario, que englobamos mucho más. Bueno, a ver, cuando digo que primero dije que en algunos casos y en algunos puntos alineados con Cabildo Abierto es absolutamente real, no es una opinión. Están coincidiendo en algunos puntos y reclamos. En todo. Y eso, No, en todos no. no, De la tierra. en algunos En el de la dije. tierra, En el de la tierra, por en el de favor. las tierras claro. forestales. Exactamente. Bueno, pero hay que ser un poco más preciso, porque si coinciden con Cabildo En algunos o como puntos, dice Ripoll, dije. no representan a nadie, la verdad que me parece, Pero hablando- me parece que no están bueno, siendo finos en la discusión, porque... Pero a ver, Marguerite, Sí. tú escuchas a Franchi, ¿qué deducís? que- ¿Es fino en la forma en que plantea Bueno, su pero- mirada y su visión? No, porque después se nos culpa a los que tenemos que de alguna manera Bueno, pero una cosa- bajar a tierra lo que dicen las Pero, personas. perdón, pero una cosa es representa una cosa es Franchi y Exacto. otra son las 3 carillas y media de la declaración de uso oficial. Entonces, remitámonos eventualmente a las 3 carillas y media. ¿Por Lo qué? que Yo estoy digo. entrevistando a Franchi. Sí, les representa. Claro, pero Franchi es Franchi y el movimiento es un movimiento y la declaración es de un movimiento, no es Franchi. Entonces, si analizamos a Franchi, fenómeno, analizamos a Franchi. Bueno. Pero no hablemos del movimiento. Si hablamos del movimiento, remitámonos al documento del movimiento. Yo lo que le quiero decir, porque obviamente parte de una ignorancia supina, absoluta, de 18 y ejido la señora Ripoll para hablar de un solo Uruguay. Un solo Uruguay representa a los sectores agropecuarios, agroindustriales y comerciantes del interior del país. Un solo Uruguay tuvo, ella dice, no, porque el PIT-CNT tiene 370.000 aportantes. Un solo Uruguay tuvo 455.000 votos en las elecciones del BPS. O sea, tuvo más votos un solo Uruguay que el propio PIT-CNT. Digo, por tema de representatividad, ¿no? Ganó, en el orden empresarial, ganó los 19 departamentos, incluido el departamento de Montevideo, de donde es donde residente la señora, y donde conoce bastante el tema. O sea, un solo Uruguay es un movimiento autoconvocado. Yo reconozco que para alguien de afuera, de Montevideo, alguien de Montevideo que es de afuera del sistema, le cueste entender qué significa un movimiento autoconvocado y qué representa. Pero las pruebas al canto. Acá se pudo validar a través de los votos en las elecciones del BPS qué representa un solo Uruguay. Y representa casi 500.000 de personas. Casi 500.000 de personas de todo el país. De todo el país. Entonces, decir, ¿no representa al pequeño comerciante? No, sí lo representa. El pequeño comerciante del interior lo representa. Por algo ganó en los 19 departamentos. Por algo ganó en los 19 departamentos. Tuvo más votos que el PIT-CNT y las cámaras empresariales juntos que apoyaban al mismo candidato. Tuvo más votos un solo Uruguay. O sea, ojo cuando se hacen afirmaciones al vuelo y partiendo desde la desinformación, porque no quiero decir ignorancia, pero es falta de datos. Acá hay datos concretos. Yo, obviamente, un solo Uruguay es un movimiento raro, porque es autoconvocado, no tiene forma, tiene algunos referentes como Nogué y como Franchi, pero no tiene una estructura que digas el presidente. Pero es un grupo de gente muy grande. Es un grupo de gente muy grande que tiene un norte principal, que es bajar la carga tributaria a todos, que creo que es un sentimiento común, que fue el gran detonante del 23 de enero del 18 y sigue siendo. Obviamente hoy, como dicen ellos en la proclama, hoy, con los precios de hoy, que apuntaba a Casás, 43% más de exportaciones, hoy esos costos internos, ese peso tan grande del Estado, está disimulado. Está disimulado, hay como un paraguas. Ahora, el día que nos saquen el paraguas, va a volver a tener un problema de costos internos salvaje. El Uruguay lo tiene, no lo resolvió.
está vigente. Gastamos 20.000 millones de dólares por año de presupuesto. Tenemos un déficit fiscal ahora del 4,5%. O sea, son 3.000 millones de dólares que nos faltan por año para pagar el presupuesto. No se puede bajar la carga tributaria, no se baja la carga tributaria. Entonces lo que se pide es, no me baje los impuestos, desgravame la importación de equipos para que yo pueda poner riego que me va a mejorar mi producción. Y mejorando mi producción vos vas a recaudar más. Es de lo más sensato que he escuchado en el gremialismo en los últimos, no sé, 40 años. Bien. La representatividad con los votos que estuvo en el PS, Fernando, es relativo eso, ¿no? Cuando fuimos a las elecciones... Relativizar lo que quiera. No, pero cuando fuimos... Yo voté en las elecciones del PS y no tengo ni idea de quién voté, como yo creo que hubieron un montón. ¿Y a quién votaste? No tengo ni idea. Bueno, entonces no contamos. No tengo ni idea. La verdad no tengo ni idea. Voté simplemente porque era obligatorio y tenía que votar, nada más. No tengo ni idea. Y creo que por ahí viene... Yo creo que lo tuyo de una irresponsabilidad importante. No, no es responsabilidad. Vos creés Bueno, no se me enfrenten ahora por quién votaron en el PS, por favor. ¿Qué querés que haga? Volvamos al eje. Sí, Pepe. No, yo creo que Un Solo Uruguay sí representa a mucha gente. Es más, dije como segundo punto que Un Solo Uruguay estaba buscando aún más ampliar su base de sustentación desde el punto de vista político y en el ejercicio de la política en el mejor de los sentidos, que es representar a alguien y trabajar para ese alguien. Es cierto que nosotros podemos tener una mirada muy citadina y en eso le doy la derecha a Fernando, que es un comunicador que sabe de estos temas vinculados al agro, pero bueno, vivir en 18 de Ejido no implica tampoco no tener una visión de lo que puede estar ocurriendo en el resto del país. No, como tampoco implicaría que vivir, no sé, en Bella Unión no significa no tener una visión de lo que ocurre en la capital. Me parece que es válido, si no caeríamos en esa lógica binaria de la que él hablaba en la entrevista, ¿no? Esa lógica binaria que tanto mal nos está haciendo, que es dividir todo entre blanco y negro, entre Peñarol y Nacional, entre Foca y Facho, entre yo qué sé. No, pero el problema creo que viene, nadie desconoce el movimiento, digo, los reclamos son válidos, como todo, como yo dije. El asunto es saber con exactitud cuál es el colectivo que representa, tangible. Pero por ejemplo, es un autoconvocado. Bueno, pero vos para reclamarle al Estado que tome determinado tipo de política económica, vos tenés que plantearlo y decirle, nosotros no podés decir, hola, ¿qué tal? Nosotros somos autoconvocados, somos un montón. A ver, la ¿A quién le aplicamos la medida? Si vos me decís... No, permitimos... Pero si vos me decís... Yo no, desde que me dijiste ignorante no pude contestar. Déjame que termine. Si vos me decís... Ahora es momentito, ¿vale? La realidad es que primero... Uno no es... Vos opinás del movimiento sindical y no tenés la menor idea y no por eso te digo que sos un ignorante. O sea, opinás de algo que no sabés, quizá que sabés muy poco. Vos partís de la base que no sé. Y lo estigmatizás. Vos partís de la base que no sé, está bien. Yo lo que te digo es vos acabás de demostrar que no sabés. No tengo una visión citadina de 18 de Ejido porque represento a los trabajadores municipales de todo el país y vivo viajando al interior del país y hablo con esos trabajadores. Eso sigue siendo urbano. Y además, por el otro lado, también como miembro del PIT-CNT voy y hablo con trabajadores de todas las... de las formas de trabajo y también en el interior hablo con ellos. Yo no escuché a Un Solo Uruguay habla de la carga tributaria. Y los trabajadores, por ejemplo, porque es tan representativo Un Solo Uruguay, habla de tanta gente. La carga tributaria de los trabajadores, ¿pide que le saquen el IRPF a los trabajadores? No, es una mirada egoísta, egocentrista de lo que ellos necesitan para ganar más, cuando en realidad no ponen arriba de la mesa que hoy hay números récord en el país y que los que están ganando son ellos. Entonces, estamos planteando algo desde Un Solo Uruguay para cuando los precios no sean tan beneficiosos, ¿cómo voy a hacer para seguir ganando más? Ese es el planteo para mí hoy de Un Solo Uruguay y no es desconocimiento. Pero ¿no es un poco reduccionista plantear que a eso se reduce el planteo de Un Solo Uruguay? Y por el otro lado, está perfecto que se vayan al palo de riego. Acá a Uruguay se debe una discusión en cuanto al cambio climático y los problemas de las sequías, de las lluvias que estamos teniendo ahora. Obviamente, nos debemos como país, no ha sido una prioridad. La discusión del cambio climático, creo que lo que tiene que ver con el riego va vinculado a cómo aplicamos políticas para un cambio que llegó para quedarse, ¿no? Acá y en todo el mundo. Creo que es una discusión profunda que implica Un Solo Uruguay, pero implica un montón de actores que se ven perjudicados. De hecho, a estos empresarios que ellos tanto, con los que tanto despotrican, también van a ser parte de esto, porque van a necesitar a los forestales dentro de la discusión. Hoy son de los grandes perjudicados con este cambio climático. Pero la realidad es, no es un tema... Bueno, vos hablaste todo lo que quisiste hablar, que te interrumpió, y la verdad que a mí no me genera placer escucharte y te escucho. Dale. A mí me genera un placer escucharte a ti. Me imagino, es mutuo, recíproco lo que dale, cerrando, Valeria, porque así te puedo dar también. Pero la realidad... Creo que lo que tiene que quedar arriba de la mesa es que Un Solo Uruguay se tiene que limitar a hacer los planteos al gobierno que tienen que ver con quienes representa. Hoy quiere mostrar un abanico de representatividad que no tiene,
reitero, Fernando ponía lo del interior y este hombre habla del panadero. No se sabe si no tiene. Y habla del panadero de la Ciudad Vieja. Seguramente no lo conozca el panadero de la Ciudad Vieja, no debe tener la menor idea de lo que le pasa al panadero quedó de claro, la Ciudad Valeria. Vieja. Quedó claro. Fernando, y hay que hacer una pausa. Otra muestra de desconocimiento, no quiero decir ignorancia para que no se ofenda, porque no quise decirte ignorante, sino que ignorabas sobre el tema, que no es lo mismo que ser ignorante. Ignorabas ese tema en puntual. Otro es que decir lo que dijiste antes de que pedían créditos y beneficios para los grandes terratenientes y para los grandes estancieros, que cuando es justamente lo contrario, porque los grandes estancieros son los que pagan IRAE, los que pagan renta y son los que tienen beneficios hoy, lo que están pidiendo ellos para el resto, para los más chicos, para los más chiquitos. Para los más chicos. Y cuando dice chicos es el panadero también, es el panadero. En Un Solo Uruguay, en el movimiento Un Solo Uruguay, ¿sabes cuántas empresas agropecuarias hay? 50.000. ¿Sabes cuánta gente votó? Ya te lo dije. En el orden de empresarios, 455.000. O sea, hay 400.000 personas, votos, que fueron de fuera del sector agropecuario. Del sector agropecuario votaron 50, 400.000. Está el panadero, el verdulero, el carpintero, el tallerista, y están todos los demás. Que a vos no te guste o que vos creas que no los representa, no sé por quién crees que están representados, supongo que esperarás que estén representados por el PIT-CNT, debe ser tu gran aspiración, pero no lo es. El PIT-CNT representa solamente a un 25% de la fuerza laboral de este país. La fuerza laboral es de 1.600.000 personas y el PIT-CNT representa 370.000. Redondeando 400 sería un 4 por 4, 16, un 25% de la fuerza laboral. O sea, el PIT-CNT representa a un poquito de los trabajadores, a un 25% de los trabajadores. Un Solo Uruguay probablemente represente a una parte más importante que esa parte de los trabajadores, de los pequeños, medianos y, ¿por qué no?, también grandes empresarios. Seguramente algunos grandes empresarios, no los más grandes no, pero algunos grandes deben estar con Un Solo Uruguay. Y sí, pero quitarle representatividad al movimiento Un Solo Uruguay cuando demostró con votos el respaldo que tuvieron, parece discúlpame de vuelta, pero parece que estás gana ignorando. Crédito cuando votan los empresarios, pero no cuando votan, por ejemplo, al representante de los trabajadores. O sea, es buenísimo ver cómo, según el tema que ponemos arriba de la mesa, la elección del BPS es representativa. Estás payando. Es la realidad. No, porque estás payando porque nunca discutí. ¿Alguna vez discutimos? Se le ha sacado crédito a los representantes de los trabajadores 1 millón de veces. Ripoll, se ha planteado que no sea obligatoria. Ha estado en el debate. ¿Alguna vez discutimos de esto? Pero el debate no es solamente se da acá, el debate se da en la vida misma. Bueno, pero ahora estamos hablando, vos traes una cosa de otro momento, de otro pasado, que ni sé. De otro pasado muy estamos hablando de reciente, esto, y vos dijiste que no representaban a nadie, que eran un grupito así, y yo te demuestro con números y con hechos, que no solo representan mucha gente, sino que representan mucha más gente de la que representás vos y tu grupo. Bueno. Mucha Hasta más acá gente. llegamos con el tema de hoy. Vamos a cambiar de tema. Tal como anunciábamos al principio del programa, se hablaba de muchas cosas.